Como recordarán, tomaron como un curso inicial estática. En la estática lo que aprendieron fue a equilibrar cuerpos u objetos de acuerdo a las fuerzas que interactuaban sobre ellos y los ponían en el equilibrio al realizar que la sumatoria de fuerzas era igual a cero. Acto seguido, tomaron las materias de sólidos 1 y sólidos 2. En dichas materias ya no solo se concentraron en que el cuerpo estuviera en equilibrio. Una vez con un cuerpo en equilibrio, lo que en estas materias aprendieron fue conocer los esfuerzos a los que estaban sometidos estos objetos. En teoría, al final de Sólidos 2, debieron de haber visto un tema que se llama esfuerzo plano o estado de esfuerzos. En este tema, lo que ustedes deben de recordar es que existe un elemento en el cual se conoce su estado de esfuerzos. Este pequeño elemento puede tener esfuerzos de tensión en el eje X y en el eje Y de igual forma esfuerzos cortantes tau XY. Ahora bien, en la estática recordemos que era solamente el equilibrio del cuerpo, en el segundo los esfuerzos, y cuando vemos aquí, hablamos por ejemplo de un objeto sometido a torsión y compresión. Este objeto también le podríamos cargar un esfuerzo en dirección vertical. Por simple lógica sabemos que se puede deformar, por decirlo de esta manera, y en consecuencia el esfuerzo que sufre esta porción es diferente que el esfuerzo que sufre esta porción y el que esta porción. Recordemos que según el eje neutro que aprendimos en sólidos 2, la parte superior en este caso está a tensión y la parte inferior está a compresión. Entonces, para cada punto de esta pieza tendremos un elemento diferente con un estado de esfuerzos. Ahora, esto es un cálculo considerablemente grande, es decir, no nos interesa conocer todos los puntos y todos los valores de cada una de las zonas de esta pieza. Nos interesará conocer dónde es el esfuerzo máximo, que recordarán que vieron en Sólidos 2, cálculo de esfuerzos máximos. Y no solo eso, nosotros podemos saber que el esfuerzo máximo está seguramente muy cerca del empotramiento o en el empotramiento, sino que este elemento de cual conocemos su estado de esfuerzos, axiales y cortantes. Los axiales son en los ejes, bueno, normales. En este caso el horizontal sigma X, el vertical sigma y el cortante tau XY. Ahora bien, en consecuencia, este es un estado de esfuerzos para este punto de la pieza. Pero este elemento considerado ahí también lo podríamos colocar de esta manera. Es decir, con una inclinación de un ángulo θ. Y al inclinar este elemento tendremos un nuevo sigma y, que podríamos llamar sigma y1, y un nuevo sigma x1 asociados claramente con un tau x1 y1. De tal manera que este proceso de que conocíamos un estado de esfuerzos y a partir de ese estado de esfuerzos en el mismo punto, si rotamos el elemento de estudio y obtenemos un nuevo estado de esfuerzos, esto es lo que se le llama transformación de esfuerzos. Ahora, ¿por qué ese esfuerzo plano? Porque solamente estamos trabajándolo
en dos dimensiones XY y el cortante tau XY. Ahora bien, continuando con este proceso, lo que necesitamos conocer es primero la estática del material, los esfuerzos del material donde se encuentran los esfuerzos máximos, y con ese estado de esfuerzos que está determinado mediante esta exposición de datos, podremos calcular su transformación de esfuerzos. ¿Qué objeto tiene hacer esa transformación de esfuerzos? El objeto de realizar la transformación de esfuerzos es conocer los esfuerzos máximos en el punto de estudio, que serían sigma 1 y sigma 2. De tal manera que también necesitaríamos conocer tau XY máximo. ¿Por qué estos son los esfuerzos que nos interesan? Porque son los esfuerzos que nos van a servir para tomar la decisión sobre qué material ocupar para fabricar esta pieza. Es decir, nosotros podemos decir que esta pieza está sometido a un esfuerzo de 30 megapascales. Y decimos, no, pues con comprar un material de 30 megapascales ya lo logramos. No, porque tenemos que también considerar el esfuerzo cortante. Ah, bueno, pues entonces tenemos que equilibrar entre esos dos valores. Y no solo eso, sino que puede haber un punto en el material donde el esfuerzo sea mayor que lo que nosotros estamos suponiendo. Y en ese punto donde calculamos ese esfuerzo, no solamente ese esfuerzo mayor está dado por el elemento orientado de la forma con el eje vertical y el horizontal, exactamente así, vertical y horizontal, sino que si estos ejes vertical y horizontal dejan de serlo y los trasladamos un cierto ángulo θ, podemos encontrar que un elemento que se encontraba, que cambia su valor de esfuerzos, de tal manera que encontraríamos el esfuerzo máximo 1 y el esfuerzo máximo 2, y también el esfuerzo cortante tau XY. Ahora bien, esto se supone que lo hicieron en su tarea, y nada más les estoy dando un recordatorio y un repaso de lo que deben de saber. A partir de esto, lo que tenemos que conocer son las ecuaciones de transformación de esfuerzo. Las ecuaciones de transformación de esfuerzo que necesitan conocer, o supongo que ya deben de tener, son, con los datos conocidos, sigma x, sigma y, tau xy y un ángulo θ, deben de tratar de obtener sigma x1, sigma y1, tau x1 y1, θ s, θ p, sigma 1, sigma 2 y tau xy máximo. Aquí podemos observar cómo tenemos un estado de esfuerzos conocido orientado en los ejes XY. Encontramos los esfuerzos sigma X, sigma y tau XY. Esfuerzo normal sigma X, esfuerzo normal y esfuerzo cortante tau XY. Supongamos que tenemos este estado de esfuerzos conocido y lo que queremos es conocer un nuevo estado de esfuerzos en el mismo punto del material, pero que se encuentre con un desplazamiento angular θ. Para conocer los nuevos esfuerzos que surgen con este desplazamiento angular, ahora los llamamos sigma y1, sigma x1, tau x1 y1. Este nuevo estado de esfuerzos se puede conocer a partir de las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones se supone que ya las vieron en Mecánica de Sólidos 2, solamente estamos repasando. Tenemos que sigma x1 es igual a sigma promedio, o sigma x más sigma y sobre 2, más sigma x menos sigma y sobre 2 multiplicado por el coseno de 2θ más tau xy seno de 2θ. Esto nos dará el valor para el desplazamiento del esfuerzo sigma x, es decir, sigma x1. De manera análoga podemos observar para sigma y1
la ecuación sigma x más sigma y sobre 2 menos sigma x menos sigma y sobre 2 coseno de 2 teta menos tau xy seno de 2 teta. Observamos aquí que las ecuaciones son muy similares, solamente tenemos un cambio de signo para estos términos. En el caso del esfuerzo tau x1 y1, tenemos que se obtiene mediante sigma x menos sigma y sobre 2 multiplicado por el seno de 2 teta más tau xy coseno de 2 teta. Los datos, como se dan cuenta, solamente son sigma x, sigma y, tau xy y el ángulo teta. Ahora bien, también tenemos una propiedad interesante que dice que sigma x1 más sigma y1 es igual a sigma x más sigma y. Aquí podemos observar otra vez bajo un estado de esfuerzos conocido que podemos encontrar los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2. Como datos solamente tendremos sigma x, tau xy y sigma y. El ángulo θp, que es el ángulo principal, también vendrá dado a partir de estos datos. Ahora, para conocer sigma 1 y sigma 2, tenemos la ecuación sigma 1, sigma 2, es decir, para cualquiera de los dos valores, donde la diferencia será que para sigma 1 ocuparemos el signo positivo y para sigma 2 ocuparemos el signo negativo del resultado del radical. Entonces tendremos que para sigma 1 sería igual a sigma x más sigma y sobre 2 más la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Y para sigma 2 será sigma x más sigma y sobre 2 menos la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Cabe tomar en consideración y aclarar que cuando tenemos los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2, los esfuerzos cortantes tau xy o tau yx son 0. Si deseamos conocer el valor de tau máximo, bajo las mismas condiciones que conocemos sigma x, sigma y y tau xy, tendremos que saber el ángulo al que está desplazado este esfuerzo cortante máximo. El ángulo al cual está este esfuerzo cortante máximo desplazado es llamado θs. En este caso, para calcular θs, ocupamos la ecuación donde la tangente de 2θs es igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 tau xy. Y el esfuerzo máximo vendrá dado por la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Ahora bien, para los casos de los esfuerzos normales serán igual a sigma promedio, es decir, sigma promedio es igual a sigma x más sigma y sobre 2. En resumen, si tenemos un objeto sometido a cargas, podemos conocer el estado de esfuerzos en un punto de este objeto. Este es un estado de esfuerzos conocido con los esfuerzos normales sigma x, sigma y el esfuerzo cortante tau xy. Si este estado de esfuerzos conocido deseáramos cambiarle el ángulo de inclinación y conocer el nuevo estado de esfuerzos, podríamos realizar las operaciones mediante las fórmulas que ya se les explicaron y obtener un nuevo estado de esfuerzos donde tendríamos sigma x1, sigma y1 y tau x1 y1. Todo este estado de esfuerzos estará desplazado a un ángulo θ con respecto al estado de esfuerzos original. Podríamos también desear conocer los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2. Para este caso, debemos conocer cuál es el ángulo de desplazamiento θ sub p. A este ángulo θ sub p encontraremos los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2. Y en este caso, tau xy será igual a 0. Ahora bien, también puede ser de interés el conocer el esfuerzo cortante máximo. Para conocer el esfuerzo cortante máximo, este se encontrará desplazado a un ángulo θs y para él encontraremos tau máximo asociado a los esfuerzos normales sigma promedio en
X o en Y. Entonces, como el valor es el mismo, por eso se considera únicamente como sigma promedio. También tenemos que prestar atención a que en el caso de los esfuerzos normales, tensión será positivo y compresión será negativo. En el caso de los esfuerzos cortantes, tau xy, cuando las flechas apunten hacia la parte superior derecha del elemento, tendremos un signo positivo, y si apuntan a la parte inferior derecha, tendremos un signo negativo. Durante toda esta explicación hemos ocupado valores positivos, es decir, atención, pero nada cambiaría más que el signo si ocupáramos nuestros esfuerzos a compresión o nuestros esfuerzos cortantes a negativos, como por acá sí quedó negativo.